Imaginen una época en la que el destino de una nación entera dependía de una mujer improbable. No nació en la realeza, pero se convirtió en reina. Pero su verdadera prueba llegó cuando su pueblo se enfrentó a la aniquilación. Como una mujer común, en circunstancias extraordinarias, encontró el coraje para desafiar a un imperio y salvar a todos sus seres queridos. Esta es la increíble historia real de la reina Esther. Olvida todo lo que crees saber sobre las reinas antiguas. Esta no es solo una historia de poder y privilegio. Es la historia definitiva de valentía contra adversidades insuperables. Una mujer, una reina, se enfrentó a un complot para exterminar a todo su pueblo. Su decisión, arriesgarlo todo, incluso su propia vida, o ver cómo su mundo se derrumba. ¿Alguna vez has enfrentado un momento en el que supiste que debías defender lo correcto, incluso si eso significaba arriesgarlo todo? Esa es la decisión imposible que tuvo que tomar la reina Esther. Acompáñame a descubrir cómo su inquebrantable valentía ante un peligro inimaginable se convirtió en un faro de esperanza y en un testimonio del poder de una sola persona. Nuestra historia comienza en el vasto imperio persa, bajo el reinado del poderoso rey Asuero. Aquí, en la ciudad de Susa, vivía una joven huérfana judía llamada Hadasa. Criada en el exilio por su primo Mardoqueo, su vida era sencilla, discreta y, sobre todo, anónima. Su identidad judía se mantenía en secreto por seguridad, un detalle crucial que marcará todo su destino. Pero el destino, como suele suceder, tenía otros planes. Tras un incidente con la reina Basti, el rey Asuero emitió un decreto. Se buscaría por todo el imperio a las jóvenes más hermosas para elegir una nueva reina. Este edicto real no era una invitación, era una orden. Y así Hadasa, junto con incontables jóvenes, fue llevada al palacio. Se imaginan el miedo y la incertidumbre. Dejar todo lo conocido para entrar en un mundo de opulencia, pero también de intrigas y peligros. Al entrar en el harén real, bajo la supervisión del eunuco Hegai, Hadasa adoptó un nuevo nombre: Esther. Este nombre persa ocultaría aún más su origen. Pero Esther no era solo un rostro bonito. Poseía una gracia, una sabiduría y una humildad que pronto la hicieron destacar. A diferencia de otras que exigían lujos, Esther aceptaba con gratitud lo que se le ofrecía, ganándose el favor de todos a su alrededor, incluido el propio rey. Su transformación de Hadasa a Esther no fue solo un cambio de nombre, sino el comienzo de un despertar, el surgimiento de una líder en la sombra, y así, contra todo pronóstico, la huérfana judía fue elegida. El rey Asuero la amó más que a todas las demás mujeres y puso la corona real sobre su cabeza. Esther se convirtió en reina. Pero mientras ella se adaptaba a su nueva vida, una sombra oscura comenzaba a crecer en el corazón del imperio. Mientras Esther se asentaba en su rol como reina, un hombre llamado Amán ascendía rápidamente en la corte del rey. Era un hombre ambicioso, arrogante y consumido por el orgullo. El rey lo elevó por encima de todos los demás príncipes y decretó que todos debían arrodillarse ante él. Todos obedecían, excepto uno: Mardoqueo, el primo de Esther. Como judío, Mardoqueo se negaba a postrarse ante nadie más que su Dios. Esta negativa no era un acto de rebeldía personal, sino de profunda convicción religiosa. Pero para un hombre como Amán, era una afrenta intolerable. Su ego herido se transformó en un odio profundo y venenoso, no solo hacia Mardoqueo, sino hacia todo su pueblo. Amán no se conformaría con castigar a un solo hombre. En su mente retorcida, la única solución era la aniquilación total. Se presentó ante el rey Asuero, no con un rencor personal, sino con una mentira calculada. Le dijo al rey: «Hay un cierto pueblo disperso y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos, y no guardan las leyes del rey. No conviene al rey dejarlos en paz.
Manipulando al rey con el miedo a la desunión y ofreciendo una enorme suma de dinero para las arcas reales, Amán obtuvo lo que quería: el sello real. Con el poder del anillo del rey, redactó un decreto irrevocable. En un día específico, el día 13 del mes de Adar, todos los judíos del imperio, jóvenes y viejos, mujeres y niños, serían exterminados y sus bienes confiscados. El decreto se selló y se envió a cada rincón del vasto imperio persa. Imaginen el terror: una sentencia de muerte firmada y sellada para toda una nación. Cuando Mardoqueo se enteró, su mundo se vino abajo. Se rasgó las vestiduras, se vistió de cilicio y ceniza, y caminó por la ciudad clamando con un amargo lamento. La noticia llegó rápidamente a Esther dentro del palacio. Al principio, no entendía la causa de tanto dolor. Pero entonces, a través de mensajeros, Mardoqueo le reveló la horrible verdad. Le envió una copia del decreto de muerte y le hizo una petición que cambiaría su vida para siempre. Le suplicó que fuera ante el rey, que intercediera y rogara por la vida de su pueblo. Pero esto no era tan simple. Había una ley en el imperio. Cualquiera que se presentara ante el rey en el patio interior sin ser llamado, sería ejecutado. La única excepción era si el rey extendía su cetro de oro. Y Esther no había sido llamada por el rey en 30 días. El peso de la decisión cayó sobre Esther como una montaña. Su primera reacción fue el miedo. Le recordó a Mardoqueo la ley mortal. Estaba atrapada entre la espada y la pared. Desobedecer a Mardoqueo y dejar morir a su pueblo, o presentarse ante el rey y arriesgarse a una muerte casi segura. ¿Qué harían ustedes en su lugar? Cuéntenme en los comentarios. ¿Qué creen que fue lo más difícil de esta decisión para Esther? La respuesta de Mardoqueo fue directa y contundente. No pienses que escaparás en el palacio del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, el respiro y la liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para una hora como esta has llegado al reino. Esas palabras resonaron en el alma de Esther. Para una hora como esta. De repente, todo cobró sentido. Su extraña travesía, su ascenso a reina, no era una coincidencia. Era un propósito. El miedo no desapareció, pero fue superado por un nuevo sentido de responsabilidad. Tomó su decisión, pero no actuaría sola ni de forma impulsiva. Su plan fue audaz y espiritual. Envió un mensaje a Mardoqueo. Ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Yo y mis doncellas también ayunaremos, y así iré al rey, lo cual es contra la ley, y si perezco, que perezca. Esther no solo pidió apoyo, sino que unió a su pueblo en un acto de solidaridad espiritual. Esos 3 días de ayuno y oración no fueron solo una preparación, fueron un acto de fe colectivo, fortaleciendo su resolución y la de su gente. Pasados los 3 días, Esther se vistió con sus ropas reales y se paró en el patio interior del palacio, frente a la sala del rey. Su corazón debía latir con una fuerza ensordecedora. Cada segundo debió parecer una eternidad. El rey estaba sentado en su trono, y cuando la vio, los ojos de todo el imperio, por así decirlo, estaban sobre ese momento, y entonces sucedió el milagro. El rey miró a Esther, y ella halló gracia a sus ojos. Él extendió su cetro de oro. La vida de Esther fue perdonada. Al acercarse y tocar la punta del cetro, el rey le preguntó: ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Pero Esther, con una sabiduría y paciencia increíbles, no reveló su petición de inmediato. Su plan apenas comenzaba a desplegarse. En lugar de una súplica desesperada, hizo una invitación. Si le place al rey, que vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para él. El rey, intrigado y complacido, aceptó de inmediato. Amán fue convocado y se sintió inmensamente honrado. Ser el único invitado,
junto con el rey, al banquete privado de la reina. Su ego se infló a proporciones épicas. Salió del palacio ese día lleno de alegría y orgullo. Durante el primer banquete, el ambiente era relajado. El rey, disfrutando de la comida y el vino, volvió a preguntarle a Esther cuál era su petición. Pero de nuevo, ella lo pospuso. «Mi petición y mi deseo es», dijo ella, «que si he hallado gracia a los ojos del rey, y si le place conceder mi petición, que el rey y Amán vengan al banquete que prepararé para ellos mañana, y entonces haré como el rey ha dicho». Esta demora fue una jugada maestra. Creó un suspenso insoportable, hizo que el rey se sintiera aún más curioso y le dio a Amán una noche más para regodearse en su aparente triunfo. Sin embargo, esa misma noche, la arrogancia de Amán se convertiría en la soga con la que él mismo se ahorcaría, literalmente. La noche entre los dos banquetes fue crucial. Amán, aunque eufórico por la invitación, se enfureció al ver a Mardoqueo en la puerta del rey, negándose a inclinarse. Llegó a casa y, aconsejado por su esposa y amigos, construyó una horca de más de 20 metros de altura, planeando pedirle al rey por la mañana que colgaran a Mardoqueo en ella. Pero esa misma noche, el rey Asuero no podía dormir. Para pasar el tiempo, ordenó que le leyeran las crónicas del reino. Y mientras leían, se encontró un registro de cómo Mardoqueo había salvado la vida del rey al descubrir un complot de asesinato tiempo atrás. El rey preguntó, ¿qué honor o distinción se le ha dado a Mardoqueo por esto? Sus sirvientes respondieron, nada se ha hecho por él. Justo en ese momento, Amán entró al patio exterior, listo para pedir la ejecución de Mardoqueo. Antes de que pudiera hablar, el rey le preguntó, ¿qué se debe hacer por el hombre a quien el rey se deleita en honrar? Amán, en su arrogancia, asumió que el rey hablaba de él. Así que describió un desfile extravagante, vestir al hombre con las ropas del rey, montarlo en el caballo del rey, y hacer que un príncipe noble lo guiara por la ciudad proclamando, «Así se hará al hombre a quien el rey se deleita en honrar». Imaginen el shock en el rostro de Amán cuando el rey le ordenó, «Date prisa, toma la vestidura y el caballo, como has dicho, y hazlo así con Mardoqueo el judío. No omitas nada de lo que has hablado». Humillado, Amán tuvo que honrar públicamente al hombre que más odiaba. Esa tarde, con el corazón apesadumbrado, Amán asistió al segundo banquete de Esther. La tensión era palpable. Por tercera vez, el rey le preguntó a Esther, «¿Cuál es tu petición, reina Esther? Será concedida». Y ahora, el momento había llegado. Con lágrimas en los ojos y una voz llena de angustia, Esther finalmente reveló su verdad. «Si he hallado gracia a tus ojos, oh rey, y si le place al rey, que se me conceda la vida, esa es mi petición, y la vida de mi pueblo, ese es mi deseo. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser asesinados y para ser aniquilados». El rey, atónito y furioso, preguntó, «¿Quién es él y dónde está el que ha osado hacer tal cosa?». Y con una valentía que selló el destino de su enemigo, Esther señaló y dijo, «Un adversario y un enemigo, este malvado Amán». El pánico se apoderó de Amán. El rey, enfurecido, salió al jardín. Amán, desesperado, se arrojó sobre el diván donde estaba Esther para suplicar por su vida. Justo cuando el rey regresó, vio a Amán sobre la reina y lo interpretó como un asalto. Fue la gota que colmó el vaso. Inmediatamente, uno de los eunucos señaló la horca que Amán había preparado para Mardoqueo. La orden del rey fue inmediata y brutal. «Cuélguenlo en ella», y así, en un giro poético de la justicia, Amán fue ejecutado en la misma horca que había construido para su enemigo. La caída fue tan rápida y dramática como su ascenso. Pero la amenaza no había terminado. Aunque Amán estaba muerto, su malvado decreto seguía vigente, y el pueblo judío aún enfrentaba un riesgo mortal. Era necesario actuar con rapidez. El rey Asuero, confiando en la sabiduría de Esther y Mardoqueo, emitió un nuevo decreto.
Esta vez, los judíos tenían autorización para defenderse, proteger sus vidas y sus hogares contra cualquier agresor. La estrategia no era solo de supervivencia, era un acto de justicia divina y humana que demostraba que la valentía y la fe podían cambiar la historia. El día 13 del mes de Adar llegó, y los judíos, firmes en su fe y unidos, se levantaron contra aquellos que habían planeado su destrucción. La victoria fue completa. Los enemigos fueron derrotados, y la ciudad de Susa celebró la liberación de quienes habían sido condenados injustamente. La providencia se había manifestado, y el pueblo que estuvo a punto de ser aniquilado encontró salvación gracias a la determinación de una sola mujer, su compromiso con la justicia y su confianza en Dios. Mardoqueo fue elevado a un lugar de honor junto al rey, y la influencia de Ester y su sabiduría se volvió evidente en cada rincón del reino. La valentía de Ester no solo salvó a su pueblo, dejó un legado eterno. La historia se convirtió en un testimonio de cómo la fe, la prudencia y la audacia pueden cambiar el rumbo de naciones. Desde aquel momento, se instituyó la celebración de Purim, una festividad que recuerda la salvación de los judíos, el coraje de Ester y la intervención divina. Purim no es solo un recuerdo histórico, es un recordatorio vivo de que la valentía frente a la injusticia y la fidelidad a Dios tienen poder para transformar vidas. Cada año, millones conmemoran esta victoria, recordando que incluso los más humildes pueden ser instrumentos de un propósito más grande. El mensaje de Ester trasciende el tiempo. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a tomar decisiones difíciles por el bien de otros? ¿Nos quedamos en la comodidad o nos levantamos cuando se necesita coraje? La historia nos recuerda que Dios puede usar a cualquier persona, sin importar su origen, para cumplir un propósito extraordinario. Tal como usó a Ester para salvar a su pueblo, puede usarte a ti para marcar la diferencia en tu familia, tu comunidad o tu entorno. Así que, mientras piensas en este relato, pregúntate, ¿cuál es tu momento para una hora como esta? ¿Qué acción valiente puedes tomar hoy que podría cambiar vidas? No subestimes el poder de una sola persona guiada por la fe, la convicción y la valentía. Tu decisión, por pequeña que parezca, puede ser el instrumento de esperanza que otros necesitan. Si esta historia te inspiró, comparte en los comentarios qué enseñanza te llevas y cómo planeas aplicarla en tu vida. Recuerda, así como Dios usó a Ester, puede usarte a ti, no por tu fuerza ni por tu posición, sino por tu disposición a confiar, a actuar con fe y a dar un paso cuando el momento lo exige. Que la valentía de Ester te impulse hoy a enfrentar tus miedos, defender lo correcto y ser luz en medio de la oscuridad. Gracias por acompañarnos en Versos Vivientes. Suscríbete para más historias que fortalecen la fe, inspiran valor y muestran cómo Dios obra a través de personas dispuestas a decir sí a su propósito.